Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 11 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2, cursada 2021. Recordemos que estamos en el eje 3 del programa, preguntándonos por la unidad y especificidad de esto que llamamos Latinoamérica, problemáticamente, y venimos de analizar dos autores. En primer lugar, José Martí y los textos Nuestra América y Maestros Ambulantes, en donde veíamos un llamado a la unidad latinoamericana muy importante, teniendo en cuenta la unidad del norte y teniendo en cuenta muchos aspectos que nos unifican en tanto latinoamericanos, una suerte de unidad de razas, de mestizajes y demás. Y vimos también la Utopía de América de Pedro Enríquez Ureña, donde también subraya la especificidad de Latinoamérica y la necesidad de unirse en una utopía que él considera de modo espiritual. En esta ocasión nos situamos en el eje 3.3 entonces del programa, con el título La fuerza del ideal según Taborda. Es decir, vamos a analizar un filósofo argentino, Saúl Taborda, que claro, es desconocido, como la gran mayoría de los autores que estudiamos en esta materia, y que sin embargo vale la pena conocer y darlo a conocer también. Saúl Taborda nació en 1885 y murió en 1944. Fue entonces un abogado, pedagogo, filósofo, un gran escritor. Participó en 1918 de la Reforma Universitaria. Fue rector del Colegio Nacional de La Plata en 1920, del cual fue echado por tocar la guitarra con los estudiantes. Y fue amigo de Carlos Astrada, otro filósofo argentino muy interesante y muy importante que vamos a ver después, a continuación. Y con él codirigió una revista en 1926. Esta obra que vamos a leer acá, que vamos a analizar, se titula Investigaciones Pedagógicas. Es la obra más importante, más conocida, más voluminosa de Saúl Taborda, y fue publicada por primera vez, la primera parte en realidad, en 1932, y fue publicada completa por primera vez ya de manera póstuma en 1951. Previamente a meternos en el texto y en particular el pasaje o los pasajes que hemos seleccionado de estas investigaciones pedagógicas de Taborda, quiero señalar que hacia 1920 Taborda publica un libro muy interesante que se llama Reflexiones sobre el ideal político de América, donde justamente tras la salida de la Gran Guerra y esta crisis en la cual está el mundo y nosotros también como parte del mundo, él propone que hay que recuperar la noción de ideal y hay que recuperarlo con un sentido de pertenencia americano o, como diríamos nosotros, latinoamericano. Porque el ideal es lo que nos va a salvar, es lo que nos va a unificar, es lo que nos va a orientar, a decir hacia dónde tenemos que ir. Los momentos de crisis son momentos en donde todo lo que estaba hasta ahora, que era cierto, que era seguro, que era así, se quiebra, ¿sí? Y en ese quiebre se abre una oportunidad. Y esa oportunidad requiere que veamos hacia dónde ir, que definamos un destino, y ese destino lo va a dar el ideal, dice Taborda. Entonces el ideal de América es unificarse, ¿sí? Es la unificación. Y esta temática del ideal, que aparece ya entonces en la década del 20, hacia 1920, en Taborda, es el primer concepto importante que va a aparecer acá en las investigaciones pedagógicas.
De hecho, el apartado que tenemos para leer en el texto empieza con esa pregunta: ¿qué es el ideal? ¿Qué es el ideal? Y claro, menciona que el concepto de idea es algo que incita a pensar, pero más allá de los conceptos, ¿no? Es extraña esa primera definición, porque claro, lo que está refiriendo acá y mencionando a Kant es que los conceptos llevan a pensar algo delimitado, algo específico, que se puede definir, que se puede limitar. Y en cambio el ideal lleva a pensar algo más allá de ese límite, es más general todavía. De hecho menciona a Spranger, que es un filósofo, pedagogo alemán, y que define a la idea como una representación particular para pensar lo general, ¿no? Sí, pero siempre tiene un plus, una suerte de como de sentido más que se escapa, que no se llega a descifrar del todo, ¿no? Que es un poco esta cuestión del horizonte, ¿no? Que requiere una facultad que para Taborda es muy importante, que es la imaginación. Es decir, hay que construirlo, hay que, en el hacerse se va a ir tomando forma, pero esa forma siempre parecía como difusa. Ahora, el punto es que el ideal entonces está más allá de los conceptos, más allá de las definiciones, más allá de algo específico o delimitado, y refiere a una suerte de, más allá, de horizonte que necesitamos sí o sí para transformar la realidad, ¿no? Es decir, el ideal no es una instancia clara, no es una instancia que uno sepa específicamente dónde está y cómo es y qué es lo que hay que hacer, sino ese horizonte, esa utopía, ¿no? Esa mirada más difusa que es lo que nos va a llevar a transformar la realidad. ¿Sí? Nos va a llevar a... Por eso es necesaria la imaginación, es necesaria la fantasía, es necesario forjar ese ideal, poder intuirlo, poder captarlo, para tener una orientación de hacia dónde hay que ir, en qué sentido hay que transformar la realidad. Entonces es algo muy abstracto, muy general, muy enigmático, pero fundamental, porque el ideal es lo que nos va a mover a la acción. El ideal es lo que nos va a permitir ver el tiempo de crisis como el tiempo en que se tiene que destrabar y empezar a producir algo completamente nuevo. Es decir, el ideal nos va a orientar justamente hacia la producción, hacia la gestación, hacia la transformación de eso nuevo, y que signifique también, por supuesto, una nueva unificación, un nuevo orden, un nuevo esquema, ¿no? Pero en ese sentido el ideal siempre tiene una impronta, una mirada, ¿sí? Transformativa de la realidad. No es un ideal simplemente para soñar y quedarse pensando, sino que es un ideal que invita y que conlleva necesariamente la acción, y que entonces impulsa, gracias a eso, a transformar las cosas en función de ese ideal, ¿sí? En función de ir camino hacia, aunque no esté del todo claro. El capítulo 12, o sea, acá el texto está cortado, ¿no? Y nos vamos hasta el capítulo 12. Se titula El ideal pedagógico de la política escolar argentina. Y comienza con un apartado que se llama, que se titula también, La unificación escolar. Entonces, ¿qué dice acá Taborda? Bueno, en primer lugar, que hay una obra docente del Estado argentino, ¿sí? Y que consiste en... Estamos en el capítulo 12, página sería 413, ¿sí? Que establece una política en consonancia con el Estado liberal, ¿sí? Y este Estado distingue y establece al mismo tiempo tres grados o tres niveles, primaria, secundaria y
superior, universitaria, ¿no? Sería, de acuerdo con un ideal. Pero entonces la concepción pedagógica y cultural está moldeada por una visión del Estado. Y esto para Taborda es un problema, ¿sí? Es decir, el Estado, visto además de manera centralista, ¿sí?, unitaria, impone una visión educativa a toda la nación sin preguntarse qué tienen para aportar las provincias. Esto es un enorme problema. Y acá menciona la ley Laínez de 1905. Esta ley Laínez, si bien la Constitución de 1853 pone las escuelas en manos de las provincias con ayuda del Estado Nacional, esta ley autoriza que el Estado Nacional intervenga más en la educación y entonces para la década del 30, que es cuando Taborda escribe esto, hay muchas más escuelas nacionales que provinciales y sobre todo en las provincias más pobres, ¿no? Es decir, entonces una educación que había sido pensado de manera federal, donde cada provincia aporta, termina siendo pensada de manera nacional unitaria, es decir, desde Buenos Aires. Y entonces, el gran problema es no solo que hay una visión unitaria de la política, sino que también hay una visión unitaria o centralizada, centralista de la pedagogía. Y entonces la pedagogía está sometida, subordinada a intereses gubernamentativos, ¿no? Entonces está subordinada a la política. Y esto para Taborda está mal, ¿no? Está mal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ideal que establece esta política centralista? Y entonces se empieza a analizar lo que llama los perfiles del problema. ¿Dónde está el problema? ¿De dónde viene? Y acá Taborda es muy duro y dice, bueno, la Revolución Francesa en 1789 consideró que la escuela era un instrumento de el orden social y político, ¿no? Funcionaba para producir un ciudadano idóneo, nacionalista, etc. Y entonces la utiliza, la instrumenta, ¿no? La política instrumenta la pedagogía. Y el Estado argentino, que no es un Estado original, sino que ha sido importado, implantado como copia de modelos que vienen de afuera, entonces es un Estado formal e impotente, que no llevó a cabo, no realizó una creación original desde lo más propio, ¿no? Y con concepciones filosóficas y pedagógicas, dice Taborda, actuales. Entonces, ahí está el problema. El problema es que tenemos un ideal político importado y ese ideal político somete al ideal pedagógico, también importado. Si uno mira la historia, en 1810, Mariano Moreno se basa en el contrato social de Rousseau, ¿no?, como modelo de política pedagógica o pedagogía política, depende que se ponga. Pero claro, este modelo no tiene un conocimiento de lo propio, ¿no? No se ve, por ejemplo, el fondo místico y voluntarista, ¿no?, que inspira la revolución, dice Taborda. Y entonces se pone a Francia como modelo para contraponerlo a España, o sea, por una decisión táctica. Esto ya en 1810, pero no se conoce lo propio. En 1853, sigue Taborda, adoptamos una constitución liberal, ¿sí?, propia de los estados europeos. Y cierto, hasta 1853 no hay preocupación por la educación en líneas generales, salvo casos excepcionales como Estanislaos López en Santa Fe. Y después de 1853, cada provincia tiene que fomentar la educación, con algunas notas o noticias que remiten a modelos europeos, pero ya no está esa pedagogía revolucionaria, ya se ha perdido
ese impulso revolucionario de 1810. La ley 1420, tan conocida acá en el ámbito del profesorado, la ley 1420, que es del año 1884, dice Taborda, tiene un afán orgánico y sistemático, ¿no? Para favorecer y dirigir el desarrollo intelectual y moral, también físico del niño. Es decir, Taborda lee favorecer y dirigir como manipular directamente. Y claro, y esto abre toda una serie de críticas muy importantes a esta ley 1420 que vamos a desglosar. Pero como vemos, el razonamiento viene de un ideal político importado y un ideal pedagógico sometido al ideal político importado. Entonces, lo que no hay es ni un ideal político propio ni un ideal pedagógico propio. O sea, una creación original y acorde a nuestras propias necesidades, problemáticas, idiosincrasias. Esto que veíamos también en José Martí, ¿no? ¿Cómo vamos a tener buenos gobernantes si no tenemos una universidad latinoamericana? ¿Cómo vamos a tener un ideal pedagógico si tenemos un ideal político importado que lo somete, ¿no? Es decir, necesitamos generar, diría Taborda, producir, crear, inventar un ideal pedagógico y un ideal político por separado, pero que sean genuinos, que sean propios, no que sean algo importado e impuesto desde afuera. Este es el mensaje principal. Dentro de este mensaje, la ley 1420, como vemos, también somete el ideal pedagógico a un ideal político, ¿sí? Porque quiere crear ciudadanos, quiere manipular el desarrollo del niño. Y hay otras críticas más que señala Taborda a esta ley 1420. Claro, dice, establece programas antes que nazca un niño, ¿no? Es decir, ya predispone, ¿no? Predetermina, puede decir hasta con precisión matemática cómo será su desarrollo. ¿Esto qué es lo que manifiesta? Un no conocimiento de lo propio, en este caso del niño, de los y las niñes. Es también racionalista, ¿no? Porque define a priori qué elementos hay que transmitir con un método que es independiente de cada niño, niña concretos, ¿no? Es decir, el método es racional, el método se aplica independientemente de cuál sea, ¿sí?, el niño o niña. Programa, método. En suma, dice Taborda, el niño no cuenta en absoluto. Este es el problema. y ese es el mejor síntoma del no conocimiento o el desconocimiento de lo propio. El creer que se puede con un método, con un programa, con una predeterminación, gestar algo independientemente de cuál sea el sujeto específico de ese programa o de ese método. El niño entonces no cuenta en absoluto, el maestro lo es todo. ¿Sí? Todo la centralidad está puesta en el maestro. ¿Y qué es lo que se genera así? Se genera una educación mecánica, ¿no? Donde el educador debe sujetarse a los conocimientos, a la ciencia, como algo que ya está hecho, ya está terminado, entonces tiene que reproducir. El mismo educador tiene un rol secundario porque obedece a un orden extraño y se convierte en una suerte de mero ejecutor o instrumento de un esquema que lo trasciende, que él no tiene nada que ver, que él no produjo. Entonces, el educador reproduce para que el niño reproduzca también, ¿no? Es todo mecánico. Y, obviamente, como decíamos, la pedagogía está subordinada al ideal político. Bien, todas estas críticas para Taborda se aplican a la ley 1420. Pero hay una alternativa, ¿no? ¿Se puede hacer algo diferente?
¿Se puede hacer algo diferente? Y acá aparece la alternativa de Rousseau, ¿no? Rousseau, recuerden, es un filósofo francés de mitad del siglo XVIII, muy importante, tanto para la filosofía como para la pedagogía. Para la filosofía es el inspirador de la Revolución Francesa con su libro que decíamos recién, El contrato social, que Moreno tradujo acá, inspirando a la Revolución de Mayo en 1810. Pero también es un referente Rousseau porque escribió un libro muy largo e interesante que se llama Emilio, en donde hace un reconocimiento, por primera vez, digamos, ¿no?, en la historia de Occidente, un reconocimiento de las etapas específicas, digamos así, del desarrollo o del aprendizaje del, este caso, Emilio, se llama el niño que aprende. Entonces, hay dos Rousseau, podríamos decir. Un Rousseau del contrato social, donde lo político es fundamental, y hay un Rousseau, o sea, hay un Rousseau filosófico político, digamos así, y un Rousseau filosófico pedagógico, pero como dos Rousseaus distintos, aunque Rousseau efectivamente fue una sola persona. Las dos alternativas se podrían definir de otra manera o caracterizar de otra manera. ¿Qué es lo prioritario? ¿Educar al ciudadano o educar al ser humano? Si lo prioritario es educar al ciudadano, entonces ahí claramente el ideal político pesa sobre el ideal pedagógico. Ahora, si lo prioritario es educar al ser humano, esto es lo que implicaría una determinación de los límites del Estado y un sentido humanista, que dice acá Taborda, como la segunda dirección debería adquirir. Pero entre las dos alternativas, Rousseau eligió la primera, eligió educar al ciudadano y por eso el contrato social, ¿no? Y ahí está, ese es el ámbito propio de la política. El ámbito propio de la pedagogía se da para Taborda propiamente en el Emilio, en esta obra que decíamos de Rousseau, el Emilio, donde aparece no el hombre en realidad, sino el niño, con la especificidad de la infancia, ¿no? Esto es el gran aporte de Rousseau. Rousseau es el primero, o uno de los primeros y de los pocos, podemos decir, que en el siglo XVIII reconoce la infancia como una edad importantísima del ser humano, independiente, digamos, de la edad adulta, y dice acá Taborda, el niño está antes que el hombre, ¿no? Es decir, el niño está antes que el adulto, y es importantísimo que del niño se ocupe la pedagogía, pero no sometida a la política, sino como un saber autónomo que tiene que decidir por sí mismo qué es lo que hay que educar y cómo, ¿no? Es decir, la pedagogía, lo propio de la educación, no lo puede decidir la política, lo tiene que decidir la pedagogía, esta disciplina autónoma, ¿sí?, que tiene que constituirse independientemente de la política, tanto en el qué como en el cómo. Entonces, Rousseau fue el primero en marcar esta separación, estas dos posibilidades. Pero también fue el primero, dice Taborda, en borrarla y proyectar una educación nacional basada en el ideal del ciudadano y del hombre. Y entonces Rousseau fue el primero en, si bien reconoce la pedagogía como un ámbito específico, sigue colocándole por encima la política, que es lo que Taborda rechaza y se enoja, y por esto se enoja claramente con Rousseau. Bien, entonces, desde 1810, ¿cuál fue la política escolar del Estado? Desde 1810, la política escolar del Estado fue la de formar al ciudadano. Y entonces, la política está por encima de la pedagogía. Y formar
al ciudadano, no por razones pedagógicas, sino por razones fundamentalmente políticas. Entonces, justamente por eso, desde 1810 hasta la ley 1420 en 1884, no hay un ideal que regule, que dé sentido a la actividad educativa. ¿Sí? Sino, no hay un ideal pedagógico propiamente, sino lo que hay es un ideal político, además importado. Y en este punto, Taborda se mete con una figura muy importante para toda la historia de la educación argentina, ¿no? Digo, sigue hasta hoy siendo la principal referencia de la educación argentina. Imagínense en 1930 y pico, ¿no? 1900, sí, cuando escribe Taborda las investigaciones pedagógicas, todavía no, era mucho más sagrada esta figura que acá critica de manera contundente Taborda. Se trata ni más ni menos de Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que escribe un libro muy interesante que se llama La Educación Popular en 1849. Y Taborda, de entrada, dice, Sarmiento se basa en la Ley de Educación Pública Francesa de 1833. ¿No? Es decir, importa una concepción pedagógica. Deduce los principios educativos de la doctrina política de la igualdad como base de la democracia, ¿no? Es decir, importa una doctrina política y a partir de ahí deduce una doctrina pedagógica. Por supuesto que esta igualdad es un principio importante, no es un principio menor. La igualdad, sin dudas, es un principio importante porque apunta, dice Taborda, a dos aspectos muy importantes como son la idoneidad, por un lado, y esto tiene que ver con que los cargos públicos tienen que ser ocupados por personas idóneas y no transmitidos como si fuera hereditariamente, como si fueran parte de una misma nobleza o aristocracia que se dan los cargos unos a otros, sino que hay que ser idóneo para eso y para eso necesitamos una formación igualitaria. Y por otro lado el nacionalismo, ¿no? Es decir, esta idea de la unidad de la nación frente o en contra de los localismos más feudales. Y entonces, pero claro, los dos principios o los dos aspectos estos involucrados en el principio de la igualdad, la idoneidad y el nacionalismo, tienen un sentido de formación política, en el fondo, ¿no? Consolidar el Estado Nacional, no de formación pedagógica. Y de hecho la docencia está pensada para la formación del ciudadano, por un lado, y para fomentar el poder, la riqueza y la fuerza de una nación o de la nación, por otro. Entonces, ciudadanía, nación, esos son los principios que pesan y que demuestran, según Taborda, que el ideal político aplasta, impide, ¿sí?, el ideal pedagógico. Esta tesitura, esta mirada de Sarmiento, está a la base de la ley 1420, ¿no? Es parte de esa atmósfera de la ley 1420 y continúa vigente hasta la actualidad, ¿no? Dice Taborda. Entonces, Avellaneda quizás hizo algo distinto, pero en última instancia, en todos los casos, se utilizó la educación para las instituciones, es decir, para las políticas del país. Y entonces hay toda una degradación, podemos ver en este razonamiento de Taborda, incluyendo cosas sagradas como la ley 1420 o Sarmiento, ¿no? Es decir, y la degradación, insistimos, es esto. Y se importa un ideal pedagógico con total desconocimiento de lo propio, entonces se importa, y si se importa no tiene raíz en lo propio. Es abstracto, es formal, es unilateral. No se contempla para nada, decíamos, las etapas del niño ni nada por el estilo, sino que se somete desde ese ideal político al ideal pedagógico, o sea, se importa un ideal político y a partir de ahí se deduce un ideal pedagógico.
Y entonces no hay nada de creación original, no hay nada de arraigo y de conocimiento de lo propio. Entonces la pregunta que uno se hace acá, y acá cortamos el texto en la página 421, ¿y qué es lo propio? ¿No? Es decir, uno llega hasta acá, entiende todo el razonamiento de Taborda, reconstruye todo este razonamiento y dice, claro, entonces tenemos un ideal político importado, ignorancia de lo propio. Un ideal político que desconoce también las etapas del niño, del desarrollo, lo que puede aprender, etc. O sea, desconoce la pedagogía y deduce un programa educativo centralizado, unitario, homogeneizante, normalizador. Pero, ¿y lo propio en qué consiste? Sería la pregunta que sigue a todo esto y por eso damos un salto en el texto y nos dirigimos a un apartado posterior que está en la página 441 que se titula Testimonios de vocación facúndica. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice acá Taborda? Primero tenemos que tener en cuenta qué significa esta palabra lo facúndico, a la cual Taborda le va a dar mucha importancia en el desarrollo de su obra y también acá en las investigaciones pedagógicas. Lo facúndico hace alusión a Facundo. Facundo es Facundo Quiroga, ¿no? Facundo Quiroga es un caudillo del interior, creo que se me borró ahora, de La Rioja, ¿no? Al cual Sarmiento le dedica su principal obra. El nombre de la obra más conocida de Sarmiento, la obra más importante de la literatura argentina, fundacional, la referencia para un montón de cosas, se llama Facundo, Civilización y Barbarie, de 1845. Donde, claro, esa obra que en realidad Sarmiento escribe contra Rosas, ¿sí? Contra Juan Manuel de Rosas, lo que hace es reivindicar la figura de Facundo Quiroga, como un producto, un símbolo, un resultado, un engendro original de la barbarie local, ¿no? Es decir, Facundo es lo propio, Facundo es lo autóctono, Facundo es el ser humano que brota de la pampa argentina, del suelo argentino. Es lo más genuinamente americano que hay. Es un ser que además es libre, es indomable, ¿no? Toma la fuerza de su tierra, ¿sí? Pero se pierde en la ciudad, ¿no? Facundo es el exponente más genuino de la barbarie y de esa barbarie que para Sarmiento impide el desarrollo de la civilización. La civilización está para Sarmiento en las ciudades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde está la cultura, donde la gente se viste bien, donde hay libros, ¿no? Entonces, claro, esa civilización tiene que extenderse a toda la pampa, porque si no, en la pampa brota, crece y se refuerza la barbarie, lo facúndico. Para Taborda, lo facúndico, esa barbarie, todo lo que representa Facundo es lo propio. Toda esa barbarie que Sarmiento quería eliminar con la civilización, para Taborda es lo más genuinamente argentino-americano, digamos así. Y por eso lo reivindica. Y por eso dice, esto tenemos que ser, lo facúndico, lo que brota de nuestro propio suelo, esa cosa indomable, libre, brutal, mal vista por la gente pacata de la ciudad, que cree que la civilización está en Francia, y que nosotros en todo caso estamos condenados a hacer una mala copia de la Francia, como dice Sarmiento en esta obra Facundo, Civilización y Barbarie. Para Taborda,
lo facúndico es una unidad espiritual que está antes de 1810. ¿Escucharon bien? Antes de 1810. Lo facúndico es la creación propia, original, previa incluso a la revolución. Y es una peculiar tesitura, ¿sí? Son las notas locales, originales, que además dan cuenta de la profundidad de la vida, de nuestra vida propia, original, brutal, bárbara, que tanto quería eliminar Sarmiento. Eso facúndico, esa forma de ser brutal, es la que hay que reivindicar para Taborda. Y lo que va a proponer acá son una serie de ejemplos de lo facúndico. El primer ejemplo que pone es el de Catamarca, que en 1871 se da una ley de educación muy interesante, ¿no? Que involucra a la comunidad en tareas docentes, ¿no? Esto es muy interesante porque genera confianza, genera compromiso, genera responsabilidad del pueblo en la educación y no escisión, ¿no? Es decir, no es un programa que viene de Buenos Aires y se impone homogeneizando, sino que es una articulación que permite dar cuenta de las realidades regionales, ¿no? Y entonces articular escuela y comunidad. Pedagogía facúndica es la pedagogía de Mariano Cabezón, dice acá. ¿Quién es Mariano Cabezón? Es un educador salteño del siglo XIX, ¿sí? que obviamente se apartó de las cuestiones políticas, particularmente la pelea entre unitarios y federales, y se comprometió para trabajar en escuelas rurales. Las escuelas rurales son como el extremo de esto, ¿no? Son pequeños lugares en donde se desarrolla una pedagogía totalmente diferente a la que pueda pensar un programa, una ley, ¿no? Dictada por abogados, podría decir Taborda, ¿no? Pensada por abogados, determinada por abogados en Buenos Aires, votada. Qué lejos está, digo, y qué interesante es esto para nosotros que trabajamos en educación hoy y sabemos perfectamente que los diseños curriculares, permítame, todo esto no está en Taborda, pero se sigue de lo que dice Taborda, trabajamos con diseños curriculares pensados por personas que no conocen las aulas, no han pisado las aulas, o si lo han pisado fue hace mucho tiempo. Y entonces hay ahí toda una distorsión. Pero además piensen que están completamente lejos. En la otra punta del mapa. Que un nene que va a la escuela en Salta, una escuela rural, ¿cómo puede ser comprendido por una ley que votan unos señores de traje en Buenos Aires? ¿Cómo puede estar Para nada, para nada, ¿no? Entonces esa distancia es lo que genera un ideal pedagógico falso, ¿no? Falso en el sentido de que no tiene ninguna relación con la realidad. Y una realidad que implica procesos de enseñanza y aprendizaje que están completamente a kilómetros luz, digamos así, de lo que se ha escrito en el papel en una ley en Buenos Aires, ¿no? Un segundo ejemplo que pone acá Taborda es el ejemplo, después de mencionar a este Mariano Cabezón, es Santa Fe, ¿no? Que ha tenido una ley reciente que recoge ideas de esa ley de Catamarca. Y en definitiva, lo que tienen en común estos dos ejemplos es que se contraponen a esta mirada unitaria, centralizada de Buenos Aires, que lo que hace en definitiva es ahogar las iniciativas provinciales,
porque acusa a las provincias de incapacidad, y eso lo simboliza la ley Laínez, ¿no?, que mencionábamos antes. La ley Laínez quiere unificar todo desde una pedagogía oficial, central, ¿sí? Y realmente, para que esto tenga valor, dice Taborda, tendrían que mostrar que proponen un ideal y que ese ideal es un ideal superior o superador al ideal facúndico que se está visualizando con estos dos ejemplos de Catamarca y de Santa Fe, es decir, de escuelas que parten de la realidad inmediata, cercana, y que a partir de ahí proponen un proceso de enseñanza-aprendizaje y no al revés, ¿no? Que de, como decíamos recién, de una ley pensada, copiada y que solo mira, digamos, de arriba abajo y no de abajo hacia arriba. Bien. Con esto queda claro que para Taborda el ideal pedagógico se construye de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, desde la realidad inmediata de esas escuelas, de esas provincias y sus particularidades, a partir de ahí se establece un programa educativo y instancias de enseñanza y aprendizaje, y no, como se ha hecho hasta ahora, ¿no?, desde 1810 hasta la ley Laínez, que es establecer de arriba hacia abajo, como propiamente lo quiere la política, ¿no? Es decir, desde Buenos Aires, o sea, desde el centro hacia la periferia, hacia el mal llamado interior del país. Está clara esta contraposición. Bien, dicho esto, hay un apartado final que se titula Humanidad y Política y que es realmente muy importante, es muy breve, pero es realmente muy importante. Lo vamos a analizar con detenimiento porque justamente retoma varias cuestiones. Retoma primero el tema de la idea, ¿no?, del ideal. Y dice Taborda, tal como la concibiera Kant, la idea es lo que nunca será real porque es una tarea infinita, ¿sí? La idea es aquello que llamamos también horizonte, ¿no?, lo que nos lleva hacia, mientras lo empírico es lo que nunca puede identificarse con la idea. Tal entonces como la concibiera Kant, lo que importa es señalar su desvinculación de la objetividad del espíritu que opera en nuestro presente, ¿no? Es decir, el problema, ¿sí?, que tenemos por delante es cómo recuperar un ideal que nos permita una transformación de la realidad, ¿no?, y dejar de lado este ideal vigente hasta ahora, que en realidad ha entrado en crisis y que no da cuenta de nuestro espíritu, ¿no? Sigue en el párrafo siguiente, no queremos negar que la pedagogía tenga un acentuado sentido político, ¿sí? Es decir, primero, necesitamos un ideal que dé cuenta de la situación presente, que capte el espíritu del presente, como dice acá. Segundo, si bien hasta acá ha insistido Taborda en que la pedagogía es una disciplina autónoma, no se tiene que someter a la política, al mismo tiempo admite que la pedagogía tiene un sentido político. Es cierto, dice Taborda, sí, la pedagogía tiene un sentido político porque forma ciudadanos. Y dice, no queremos negar que la pedagogía tenga un acentuado sentido político y que consiguientemente ya pueda eximirse de la tarea relativa a la formación del hombre destinado a la más viva y activa participación en los afanes políticos de la comunidad a la cual pertenece. Es decir, sabemos que la pedagogía forma ciudadanos, lo admitimos, está muy bien, ¿no? Dice todo lo contrario, porque reconocemos que el hombre es hombre en tanto es político en el más alto sentido de la palabra. Claro, y acá hay un punto, que hay que distinguir entre la política y lo político.
Esta distinción es muy importante. Para Taborda, la política es la lucha sectorial, es querer imponer una visión sesgada, determinada, por eso hablaba al comienzo del Estado liberal, ¿no? Querer imponer una visión sesgada y delimitada y, en definitiva, convencer, forjar ciudadanos dóciles a esa visión sesgada y limitada. Eso es propio de la política. O, como suele decir Taborda, pero no en este texto, la politiquería. Es decir, la política que lo que busca es convencer partidariamente, podríamos decir. En cambio, el sentido de lo político es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Y no es partidario, según Taborda, ¿no? Y este es el sentido del hombre es hombre en tanto es político en el más alto sentido de la palabra. Es decir, el ser humano es político, lo político tiene que ver con la transformación de la realidad, ¿sí? La acción transformadora de la realidad, entendiendo lo político como un espacio común, como un espacio de comunidad, donde estamos todos y todas involucrados. Entonces, si la educación es justamente esa instancia primaria de sociabilización, está claro que de esa instancia va a haber un ciudadano o un ser político, pero en el sentido no de política partidaria o politiquería, sino político en el sentido de preocupado por el bienestar de la comunidad entera, no del partido, ¿sí? Esa es la diferencia. La política o la politiquería se ocupa del partido, ¿no? De querer formar sujetos dóciles y fijos a una determinada visión. Lo político es un espacio más amplio donde hay otras visiones de mundo completamente diferentes y que están en discusión. Entonces, porque reconocemos que el hombre es hombre en tanto es político en el más alto sentido de la palabra, es que afirmamos que el abandono de la realidad educativa en que ha caído la falsa pedagogía oficial envuelve el más serio obstáculo para el advenimiento del hombre político prometido por el recto y amoroso tratamiento escolar de la niñez y de la juventud como juventud. Bien. Justamente lo que está proponiendo acá Taborda es recuperar el ideal pedagógico que de 1810 hasta la ley Laínez se ha perdido. Y eso nos va a permitir ese ideal pedagógico que reconozca la niñez como niñez, la juventud como juventud y el hombre adulto como hombre adulto, es lo que nos va a permitir recuperar un ideal político. Político acá en el buen sentido, no politiquero, sino en el buen sentido de lo político. Entonces, concluye, sin ser excesivamente crédulos en la labor docente del Estado, admitimos que ella puede dar resultados apreciables, ¿no? Es decir, el Estado es educador, sí, esto es muy importante, el Estado siempre educa de alguna manera. Pero esos resultados van a ser apreciables siempre y cuando, renunciando a la tarea, a la terca imposición de un ideal incompatible con la idea comprendida de un modo distinto y mejor, dé satisfacción a la exigencia de las múltiples manifestaciones que acusa la actual estructuración de la cultura. ¿No? Es decir, va a ser fructífero en cuanto dé cuenta de esta diversidad que no está dando cuenta. En cuanto el ideal pedagógico
dé cuenta de esa diversidad de las provincias, del interior, de lo facúndico, ahí efectivamente va a tener sentido. De otro modo, dice, corresponderá señalar y denunciar como un riesgo inminente su injerencia en dominios que no le conciernen, ¿no? Así concluye Taborda. Entonces, pasemos en limpio qué quiere decir esto. El ideal pedagógico hasta ahora, el ideal político y pedagógico hasta ahora, no ha visto lo facúndico, no ha visto la realidad, la diversidad, el espíritu del presente, como decíamos al principio. Y entonces no es un ideal genuino, es un ideal falso, o como leíamos recién, la falsa pedagogía oficial. Necesitamos un ideal pedagógico que dé cuenta de la múltiple realidad facúndica de nuestro interior, que dé cuenta de esa diversidad de producciones o de manifestaciones culturales y que a partir de ahí se organice, ¿no?, de abajo arriba, como decíamos antes, y que por ende también alcance un sentido político, en el buen sentido de la palabra político. Solo de esta manera vamos a recuperar, o sea, reconociendo al niño como niño, al joven como joven, y armando una pedagogía conforme a eso, vamos a poder restaurar, vamos a poder producir, vamos a poder generar un ideal político acorde a nosotros mismos, a nuestra realidad. Y entonces la politiquería dejará de ser politiquería o dejará de ser una visión unilateral y sesgada y se va a convertir en política en el sentido importante de la palabra. Entonces, la noción de ideal con la que empezamos a ver a Taborda y esta distinción que nos apareció en el medio entre lo político y lo pedagógico, la recuperación de lo pedagógico como un espacio autónomo, independiente, que tiene que ser analizado como una disciplina aparte y no instrumentado por la política, junto con lo facúndico como ese escenario genuino, lo que somos, lo que espontáneamente somos, es lo que nos va a permitir recuperar, poder desenvolver genuinamente un ideal pedagógico y por ende también un ideal político. No es que el ideal pedagógico reniegue de la política, es que la política lo ha aplastado hasta ahora, lo ha ignorado, lo ha centralizado, lo ha homogeneizado, normalizado. Lo que necesitamos es todo lo contrario, diversidad, ¿sí?, desde abajo, multiplicidad, organización, y a partir de ahí la construcción entonces de un ideal político coherente con ese ideal pedagógico que vaya recuperando, ¿sí?, las genuinas manifestaciones de nuestra cultura, es decir, que recupere lo facúndico y no que quiera, de nuevo, como decíamos antes, como ha sucedido desde 1810 hasta la ley Laínez, imponer visiones de arriba hacia abajo, traídas desde afuera, que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Bien, hasta acá entonces el aporte de Saúl Alejandro Taborda, gran filósofo argentino.